Buenos días, Dios les bendiga. En este día vamos a meditar en el libro de San Lucas capítulo 11, versículo 24, en el cual el tema es el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel no hombre viene a ser peor que el primero. Que el Señor nos dé entendimiento para poder entender esta palabra en el nombre de Jesús. En este día vamos a meditar sobre ese tema que es muy importante para que nosotros podamos darnos cuenta qué sucede cuando un cuerpo ya no mora Cristo en él, cuando en una vida ya no mora Cristo en él, que las cosas son tan diferentes, que hay un cambio total y las personas vuelven a ser peores que como eran antes. Ten mucho cuidado. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, anda buscando dónde reposar y no haya dónde. Entonces piensa mejor que volverá a la casa de donde él salió, la casa donde él la había abandonado. Usted sabe que la palabra de Dios nos enseña muchas cosas a través de las cosas que no son carnales sino espirituales, y también nos enseña que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer, no puede avanzar. Fíjese que allí mismo en el libro de 11 de San Lucas, versículo 14, nos habla de una casa dividida contra sí misma. Nos dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. El mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo todos los demonios fuera, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, amado, guarda su palabra, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Dice que cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso dijo Jesús. Ahora bien, hablando del espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, aquí en este pasaje mismo, el Señor había sacado un espíritu inmundo de un cuerpo, de un hombre que era mudo. Y este hombre salió, se fue. Cuando ese espíritu sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Ten mucho cuidado cuando tú
has buscado los caminos del Señor y crees que estás haciendo las cosas súper bien y empiezas a vanagloriarte, a creer que todo lo puedes tú solo. Fíjese que aquí nos lleva también, vámonos a San Mateo 12:43, cuando dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, ¿cómo la encontró? La encontró desocupada, barrida y adornada. La encontró de una manera descuidada, pero estaba limpia, y adornada, pero estaba vacía. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fíjese que cuando las personas han andado por los caminos derechos y luego se apartan, los apartamos, la casa desde luego está limpia, está todavía con sus adornos, está todavía lo que fue enseñado y aprendido, pero ya no está allí quien debería de estar. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, cuando ya le hemos entregado nuestra vida completamente a Él, el que mora dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Pero por cosas que hacemos que no están correctas, el Señor se hace a un lado. Y cuando Él se hace a un lado es porque Él no puede habitar en un corazón vacío, que ya no quiere nada de Él, que se ha apartado de Él, que ya lo que quiere es andar saltando cercas, haciendo desenfrenadamente el pecado. Y el espíritu que había salido de él, el espíritu inmundo, se ha dado cuenta, y como no halló donde reposar, había algo que lo atraía de nuevo a aquella casa de donde había sido sacado. Porque él buscaba un reposo, necesitaba estar en un lugar y no encontró, y decidió volver a la casa de donde había salido. Y cuando él llega, la halla barrida y adornada, porque había sido desocupada por quien la habitó un tiempo. Y para él fue muy fácil encontrar un corazón vacío, un corazón que solo quedaban sus adornos. Lo que había sido morada del espíritu ahora vendría a ser morada de espíritus inmundos. Y viene él acompañado, se regresa a traer 7 más. ¿Y qué pasa? Dice que vino a ser esta persona peor que antes. Eso es lo que sucede con las personas que han conocido de Cristo y se alejan de Él, se apartan de Él por los deleites de este mundo, y las personas empiezan a criticar y dicen: este hombre era tremendo, o esta mujer era tremenda, sin Cristo. Cuando vino a los pies del Señor hubo un cambio, pero hoy que se ha alejado de Dios ha vuelto a ser peor que antes. Eso fue lo que sucedió con esas personas, que vinieron 7 espíritus más y más peores que él, y entraron en él o en ella, y dice que vinieron a ser más peores porque habían fuerzas malignas unidas en la maldad, y, y esos eran peores que él mismo, que el que los fue a traer. Si antes tú habías pecado solo en una área, hoy habrá un desenfreno total, habrá algo tremendamente que te llevará a la muerte misma. Y cuando tú oyes este mensaje, deberías de preocuparte a no dejar a Dios por cosas terrenales, por cosas materiales, ni estar pensando de que antes vivías mejor que hoy, porque eso es una mentira. Quizás pudiste tenerlo todo, pero no te lo ganabas honradamente. Quizás lo tomaste todo de una manera no muy factible, muy agradable. Y tú deseas volver atrás, tú deseas tener todo lo que antes tenías.
Entonces, como ya no estás conforme con la presencia de Dios en tu vida, no te conformas con lo que tienes y empiezas a ser querelloso, empiezas a ser murmurador, empiezas en tu corazón a llenarlo de ira, de amargura, de envidia, de egoísmo, y te desenfrenas de una manera en contra de todos los que te rodean. El Espíritu Santo abandona ese corazón. Él no puede estar en la sociedad. Él no puede estar donde no le temen a Él. Él no puede estar donde la gente es murmuradora. Él no puede estar donde la gente es envidiosa, egoísta, blasfema. Entonces se hace a un lado. Él siempre está ahí esperando que tú estés dispuesto a volver con Él. Porque Él te encontró, no fuiste tú que lo encontraste. Él te encontró, Él te andaba buscando y te halló en el momento más tremendo de tu vida. Y Él te tomó entre sus brazos. Él te vendó tus heridas. Él juntó los añicos que habían en tu vida como un jarro de barro que estaba hecho pedazos, y Él recogió todos los pedazos, lo llevó a su taller y lo hizo de nuevo. Y hoy que eres una vasija de barro, bonita, adornada, que todo mundo quiere tenerte, te has alejado de Él, te has olvidado de Él, y ha venido aquel espíritu inmundo que vivía en ti, vino y la encontró, que todavía estaba reciente la salida del Señor de tu corazón, y se fue a traer a otros, 7 más peores que Él. Y dice que en los postreros días llegaron a ser peores. Dice que ya entrados en Él, allí, en el postrer estado de aquel hombre, vino a ser peor que en el principio. ¿Qué piensas tú de esta palabra? ¿Qué piensas tú? Mientras Jesús les decía a ellos, cuando Él platicaba y les conversaba y les decía, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Y Él le dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es lo que Jesús le dijo a esa mujer, porque esa mujer estaba bendiciendo el vientre de la mujer que lo había traído y los senos que lo habían amamantado. Pero para Jesús era más importante esto. No es que menospreciaba a la que había hecho el papel de madre en él, sino que les enseñó, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Estaba dando una enseñanza porque él estaba hablando de un lugar donde pudo haber habido presencia de Dios y se apartaron y se alejaron y vinieron otros espíritus inmundos y vinieron a ser peores. Por eso él habla que bienaventurados los que oyen la palabra, y no solamente que la oyen, sino que la guardan. Entonces seremos bienaventurados si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la rechazamos, pero que la guardemos en nuestros corazones. Guardarla es ponerla en práctica. Dice que la gente perversa, las generaciones postreras demandan señales. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día en un montón de congregaciones, que la gente va por las señales. Pero ten cuidado, no todas las señales son de parte de Dios. Alguien dijo por ahí, a veces parece que hicieran magia los que dicen ser cristianos, porque suceden cosas que son inaudibles. A veces no las entendemos. Fíjese que aquí mismo en el pasaje que estamos leyendo, en el versículo 29 del 11 de San Lucas, dice, y apiñándose las multitudes, ellos comenzaban a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal de Jonás. Apiñándose las multitudes, dice, comenzó a decir, ¿quién? Jesús. Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas,
también le será el Hijo del Hombre a esta generación. Jonás, todos sabemos la historia de Jonás. Dios le estaba dando una orden de ir a predicar a Nínive, pero él no quiso hacerlo. Él desistía y él pensaba que esa gente no merecía, que ahí habían hombres robadores de doncellas que se las llevaban de sus casas, los cobradores de impuestos, ¿verdad?, que han sido famosos de generación en generación porque alteraban los impuestos a la gente, les robaban infinidad de cosas. Entonces, ahí estaba pasando todos los desórdenes. Y sabemos también que cuando a él lo enviaban allá, tuvo que pasar 3 días, 3 noches en la panza de un pez gigante, en la panza de un pez, incómodamente entre los desechos del estómago de ese animal. ¿Por qué? Porque desobedeció a la palabra de Dios. Él no quería, él se fue en rumbo contrario. Y eso es lo que hacemos nosotros hoy. No queremos hacer la voluntad de Dios, sino que nos vamos en rumbo contrario. Nos vamos a los deleites de la carne, nos vamos a los deleites del bolsillo, nos damos el lujo de abandonarlo todo lo bueno por seguir las cosas malas que no te traen felicidad más que temporal, pero no eterna. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón, en este lugar. Dice, él quería tener más sabiduría que Salomón, ella quería ser mucho mejor. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Cómo da el Señor las comparaciones y los señalamientos, verdad? Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y se levantarán, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en ese lugar. Fíjese que nos sigue hablando la palabra de Dios de la lámpara del cuerpo. Nadie pone en oculto la luz escondida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también el cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Así que todo tu cuerpo, y todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de las tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros aprendamos que la palabra de Dios nos adiestra, la palabra de Dios nos orienta, nos guía, nos instruye, nos redarguye. ¿Por qué nosotros no nos gusta leer la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros le huimos a los mensajes de Dios? ¿Por qué usted y yo no tenemos esa delicadeza de estar pendiente de la palabra de Dios? Es cierto, hay mensajes que no tienen nada de mensajes edificativos, lo que tienen más son contienda, divisionismo o vanagloria. Yo quiero decirles que la palabra de Dios, por eso usted, cuando esté oyendo un mensajero de la palabra, tenga la Biblia abierta, no su celular, la Biblia abierta, para que usted vaya versículo por versículo, llevando la secuencia de la palabra, para que esa palabra le alumbre todo su cuerpo, le alumbre todo su ser, y será todo luminoso, porque nadie lo va a engañar, porque
la palabra es luz en nuestro camino y es lumbrera. Fíjense que Jesús tenía una forma tan especial de enseñarles a las personas la palabra de Dios. Aquí seguimos adelante. Dice, luego que hubo hablado Jesús, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo que está afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Pero dad limosna, dice, de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y todas hortalizas, y pensáis que por alto la justicia y el amor de Dios, y pasáis por alto. Dice, esto os es necesario hacer sin dejar aquello. Todo es necesario hacerlo, pero estas personas daban sus diezmos, daban sus ofrendas, lo que llaman limosna, daban todas esas cosas, pero ellos creían que haciendo todas esas cosas ellos estaban limpios y pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Y esto os era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, no pasar en alto la justicia y el amor de Dios. Ay de vosotros, fariseos, que amáis los primeros días en la sinagoga y las salutaciones de las plazas, aquellos que les encanta, ¿verdad? Que la gente les dé elogio. Ay de vosotros, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice el Señor, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Mire cómo está hablando. Usted puede darse cuenta en diferentes congregaciones cómo prohíben cosas y que ni ellos las cumplen. Cómo prohíben tantas cosas que ellos mismos no las cumplen. Ha habido un divisionismo del pueblo de Dios y ya estas congregaciones no pueden ni hablarle a otros de otras congregaciones porque ellos creen que andan mejor y ellos andan en peores cosas. Están haciendo trabajos en oculto, están haciendo cosas en oculto. Solo se hacen un maquillaje, andan con un disfraz, son los lobos con piel de oveja, engañando, saltándose el cerco, llevándose las mujeres de las congregaciones con ellos, abusando de niños, abusando del bolsillo de los hermanos, manipulándolos, amancillando la carne en busca de todos los deleites de la carne. Hay un montón de cosas que hacen y los que eran intérpretes de la ley, ellos ponían sus leyes y ellos mismos las quebrantaban, las violaban. Por eso el Señor les está dando una exhortación. Mire aquí como dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices todo esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las mueven, ni con un dedo las tocas. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dice,
les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Les estaba hablando en ese tiempo. Mire cómo dice, desde Abel hasta Zacarías. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se los impedían. A los que querían entrar se los impedían, diciéndoles él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharse en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acercándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Así son las gentes perversas. Por eso ten cuidado, un consejo. Hay personas que se acercan a ti eh, acorralándote con chisme, con calumnia, poniéndote en mal a tus hijos, poniéndote en mal al esposo, a la esposa, a tu familia, a tus hermanos, aún a los mismos pastores, los ponen en mal para, para ver qué dices tú, y después ellos van con el mensaje escuchado de tus labios porque te provocaron a hablar y tú hablaste. Es mejor, amados hermanos, cuando alguien se te acerca a hacer una crítica de lo que tú amas. No des tu punto de vista. Quédate callado, no digas nada, porque esas personas vienen a sembrarte la semilla de la duda y vienen a quitarte la paz, te vienen a robar la paz porque son instrumentos de Satanás. Hablarán de ti, hablarán de tus hijos, hablarán de tus hermanos, hablarán de tus pastores, hablarán de tu congregación, pero se les olvida de que de quién hablan, es del Dios mismo. El que desprecia a uno de sus pequeñitos, lo desprecia a él. El que habla de uno de sus hijos, hablan de él. Y ahí es donde viene a ser que aquella casa que estaba habitada por el Espíritu de Dios en un tiempo, y él se tuvo que ir porque estaba haciendo lo malo, y él tuvo que, el espíritu malo no hallaba donde reposar, y él sabía que ese lugar era un lugar muy fácil para entrar, porque los espíritus inmundos saben cuáles pueden ser sus instrumentos para vivir y usarlos para hacer la maldad. El Espíritu Santo se sale de nuestras vidas cuando nosotros hacemos la maldad. El Espíritu Santo es un caballero y Él no va a estar a la fuerza en ti, porque cuando tú lo desechas es cuando tú andas haciendo lo malo. Cuando tú lo sacas de tu corazón es cuando tú andas haciendo lo malo. Él perfectamente podría evitar que tú hagas lo malo, pero Él nos deja a nuestro antojo, no porque no nos ame, sino porque Él sabe lo testarudo y desobediente que podemos ser. No podemos nosotros usar la palabra de Dios solo cuando nos conviene decir que somos cristianos y no lo somos. Tenemos la luz abajo de la mesa y no queremos que nadie se entere que vamos a una iglesia. Nos da pena que nos miren con la Biblia, nos da pena que nos saluden en la calle como cristianos, y hay muchas cosas. Y tú haces que el Espíritu de Dios se aleje de ti, porque te avergüenzas. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Lo mismo debe de decir usted y yo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y si es poder de Dios, estamos cercando a nuestro alrededor una muralla de fortaleza y de poder, y nuestra mente y nuestro corazón fortalecidos por la palabra de Dios, que no nos dejará que nos apartemos de Él si nosotros seguimos fundamentando en nuestra vida la palabra, sembrando y atesorando la palabra en nosotros y sembrándola en el corazón de las demás personas. Pero, ojo, no podemos predicar la palabra y andar haciendo lo malo porque somos de mal testimonio.
Tenemos que tener mucho cuidado. Predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Tengamos mucho cuidado. No podemos andar en la luz y andar en las tinieblas. O somos de Cristo o somos del otro. Si vamos a hablar de Cristo, tratemos de llevar una vida derecha, una vida sincera, una vida con humildad, una vida sin altivez y sin arrogancia y no vanagloriando. No sonemos platillos y pompones para que todo el mundo sepa lo que hacemos. Dice que lo que la mano izquierda hace que no lo sepa la derecha. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hagamos las cosas allá en lo íntimo de nuestro corazón para el Señor. Prediquemos la palabra con humildad. Prediquemos la palabra con obediencia. Y que la gloria y la honra sean para Dios. No nos desesperemos si las personas no les gustan nuestros mensajes, pero lo importante es que estamos llevando la palabra. Y el que tiene oídos para oírla, que la escuche, y el que no, pues que no la escuche. Pero en aquel día andarán muchos con la comezón de oír la palabra y ya no habrá quienes predique. Ahorita es el tiempo aceptable, donde hay palabra con sana doctrina y palabra inventada por hombres. ¿Qué quieres tú? ¿Sana doctrina o quieres predicaciones inventadas por hombres, manipuladas por el hombre, donde te hablan solo de la prosperidad, pero no te hablan del castigo eterno si andas desobedeciendo la palabra? No te dicen de que tú mismo te maldecirás y tú mismo serás lanzado al lago de fuego con todos los demonios que están allá, que es el lugar es preparado solamente para ellos. Nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios. Si somos faltos de sabiduría, pidámosela a Dios, que Él la dará. Y la dará de una manera rebosante, donde no habrá escasez de sabiduría. Qué bonito fuera de que nosotros fuéramos personas llenas de sabiduría, con discernimiento espiritual para reconocer lo bueno y lo malo. Pero es fácil de reconocer lo bueno y lo malo. Con la ayuda de Dios todo se puede. Hemos hablado de la palabra de vida, hemos hablado de tantas cosas de donde se nos enseña que cómo vamos a conocer a los verdaderos cristianos. Los conoceremos por sus frutos, por sus hechos. Y no es que vamos a andar con una lupa buscando ver cuando ellos peguen la primer torcedura, primer caída. No, tener nuestros oídos afinados a la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios, atesorarla en nuestros corazones. Y ahí nos dice cómo serán los hombres en los postreros tiempos. Hombres que amadores de sí mismos, hombres corrompidos, hombres y mujeres que se apartaron del uso natural para ir en herejías, en orgías, en cosas diferentes a las naturales que Dios dejó. Y hay muchas cosas, y usted así va a conocer los tiempos que están dándose hoy, son los tiempos anunciados desde antes. Tiempos que sucedieron en los tiempos antes del diluvio, en los tiempos antes de Sodoma y Gomorra, todos esos tiempos sucedieron y esas profecías se cumplieron. Por eso les decimos nosotros a todas aquellas personas que viven detrás de las profecías, que las profecías están escritas en las Sagradas Escrituras y cada una de ellas se va a cumplir al pie de la letra. Ni una tilde, nada, ni una coma, ni un punto, ni nada va a desaparecer sin antes que se cumpla la palabra del Señor. Ahí están las profecías, amados hermanos. Las profecías se cumplen, se cumplirán y se están cumpliendo. Se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra y que usted pueda abrir los ojos del entendimiento y su corazón para atesorar la palabra y no permita que vuelva a entrar el espíritu del mal a su corazón. No permita que el Espíritu Santo se vaya. Haga todo lo humanamente posible. Esfuércese a hacer las cosas bien para que la presencia de Dios siempre esté dentro de sus corazones. Que el Señor nos tome fuerte de la mano para no caer. Y abramos nuestros ojos y nuestros oídos, que los tiempos se están acercando y se están acortando. Tengamos mucho cuidado de lo que hacemos y lo que hablamos, lo que oímos y lo que decimos. Solo tenemos que hablar palabra de Dios y ser ejemplo con ella. En el nombre de Jesús, yo los bendigo en este día y les pido en el amor de Dios
que escuche la palabra, no tape sus oídos, escúchela y póngala por obra. Comparta la palabra, hable de la palabra con otras personas, busque consejería, busque de Dios, haga todo por esforzarse en hacer las cosas bien, que nada cuesta. Nada es imposible para los que creemos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y les guarde. En el nombre de Jesús, le damos gracias a Dios. Amén.